Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de compartir con los padres y demás, que son amigos y respetamos mucho el trabajo que están haciendo. Nosotros ahora estamos haciendo un pequeño proyecto en Buenos Aires y nos damos cuenta de lo difícil que es hacer buena cultura en Argentina. O sea, sí, esto, pero en Argentina hay que tener bastante. Bueno, si se fijan en la publicación, nosotros hicimos un pequeño como subtítulo a la publicación este edificio que está en etapa del proyecto, que es Templados Medio. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es presentar el contexto de ese edificio y un proyecto concluido que está recién terminado. Templados Medio para nosotros representa un montón de oportunidades de proyectos. Pensar en la noción de que estamos en una situación geográfica y cultural que no nos demanda demasiados esfuerzos para hacer que las cosas funcionen. O sea, no estamos en una zona súper extrema que requiera de hacer las cosas que nos demande o hacer las cosas bien o no se hacen. En nuestro caso estamos en una región que no solamente por clima, sino también por una cierta como mentalidad, una especie como claro, una carga cultural, social, condiciona los proyectos. Entonces, lo que tienen en común los dos proyectos que vamos a mostrar es precisamente que muchas de las decisiones que nosotros tomamos como arquitectos tienen que ver con lo que hay todo un contexto más o menos docto de referencias, de intereses, pero también esos intereses se cruzan con una serie de otros intereses. Para seguir con las referencias argentinas, esto es el epicentro de Argentina, es una foto tomada desde el obelisco mirando hacia el frente y que resume un poco este conflicto que hay de calidades, de temperaturas, de temperamentos más bien, entre ciertas aspiraciones estilísticas o más o menos modernas, más o menos desarrolladas, viviéndose en un contexto cultural, pero también hay ciertas otras aspiraciones que son un poquito más invisibles y que para nosotros por lo menos es súper importante tenerlas en cuenta, como el proyecto de arquitectura no solo responde a sí mismo con una cierta validez de estrategias y de recursos que son lo más precisos posible en un cierto plazo, sino que también empieza como a gatillar otros temas de relación, como aspiraciones, incluso deseos ocultos, un poco lo que decía Marcelo con esta instalación sobre los deseos, que hay una serie de otras relaciones cruzadas que son menos visibles, que son herencias de infancia, que son costumbres, que son y que los dos proyectos están presentes con mucha fuerza. Para nosotros esa aspiración, esta otra referencia argentina de un artista que se llama León Ferrari, que precisamente construye esta realidad, esta ficción de un barrio inventado, imaginado, en el que no hay puertas, no hay divisiones, no hay separación entre el espacio doméstico y el espacio público, el espacio social, colectivo de este barrio. Pero la ficción para nosotros tiene una validez en el sentido que plantea una cierta convivencia entre esa aspiración radical, que a nosotros nos interesa mucho, de estructurar problemas, de estructurar formas de proyecto, pero también con unas reglas del juego que son súper complejas, que la anécdota, el accidente, la contradicción, son parte de esas reglas del juego y se instrumentalizan y se consideran como una especie como de virtud de proyecto, no como un obstáculo. El primer proyecto que le vamos a mostrar es el edificio de la Quinta Yunque, que es un barrio en Concepción, en las afueras de Concepción. Y de verdad el edificio primero vino el primer encargo, que es la Casa Jung, que está del lado izquierdo, que era un encargo de un constructor. Después esa casa gatilló el edificio y finalmente ahora lo que estamos haciendo es la Casa de Masacá, que es la Casa Pael, que queda en el mismo barrio. Y esa se está construyendo. Sí, que está en construcción. Y el de la izquierda se cayó.
Ese es el barrio. En este momento es el lugar donde los sitios son más caros en Concepción. El metro cuadrado de tierra es más caro. La primera casa está en ese rincón. La que se está construyendo ahora está aquí abajo. Y es un barrio que tiene una espalda de cerro con muchos árboles, una plaza triangular, porque era una antigua quinta y tiene vegetación muy, muy interesante. Y la decisión de los emprendedores de este barrio era mantener una zona de casas bajas, que son todos los sitios que están alrededor de la plaza, y contra el cerro, en esos dos paños grandes, hacer edificios de altura. La normativa permitía hasta 6 pisos, planta baja más 6 pisos. Entonces la ubicación del edificio es esa. Iban a modificar la topografía del cerro, hacer unos taludes hacia atrás, hacia la calle y hacia las vistas, porque en el fondo, a través de las casas bajas, la plaza que hay aquí, se ve el río, que estaría abajo, ¿no?, en el sector del piso. Y entonces, hacia el lado de atrás, los autos, los estacionamientos. Esa es la planta baja, se accede por el medio, por una zona de piscina y de jardines hacia el frente, para atrás el acceso desde los estacionamientos, y unas zonas, bueno, típicas. Esto iba a ser el edificio más caro de Concepción, pero ahí es donde venía el conflicto, que en el fondo son edificios de lujo, pero tenían que inscribirse dentro del DFL2, que era... La ley para la vivienda económica en Chile. Tiene un tope máximo que deja sin pagar contribuciones productivas. Pero no puedes, ahora empezamos a escribir, o sea, no puedes pasarte de los 140 metros, o sea, es como el... Entonces, la planta de los 6 pisos de departamentos se divide en 3 departamentos por piso, con un núcleo que es la T invertida, y 2 departamentos de 140 metros y un departamento de 100 al medio, como apretado entre los 140 metros. Las zonas grises son los baños, y las zonas rojas son las zonas intermedias que en el fondo se ingresan como zonas exteriores, pero después la gente muchas veces la cierra, y en el fondo esa superficie municipalmente cuenta en un 50%, y después la gente la cierra y la incorpora como espacio interior. Todo lo que es verde es una zona de expansión de terrazas y jardineras. Y básicamente los bloques cerrados, nosotros lo que queríamos hacer era garantizar la única cosa: como metros no podíamos disponer de metros para ofrecer. Lo que sí podíamos ofrecer era la sensación de espacio. Entonces eso lo logramos mediante 3 estrategias básicamente. Una era, logramos negociar con el constructor que la altura estándar que se usa 240, subirla a 260. La otra era tratar de mantener las vistas cruzadas lo más largas posibles a través de los departamentos. Y la tercera tenía que ver con ese espacio de expansión exterior que son las terrazas y las jardineras. Bueno, acá pueden ver cómo la organización de los departamentos, con el núcleo por detrás, se accede a un hall. Por ejemplo, estoy describiendo uno de los de 140 metros. Living comedor, con un núcleo de baño, porque esto también es muy común aquí en Chile, se pregunta sobre todo a ellos, el resto lo sabe, pero la gente vive en espacios más pequeños, pero no está dispuesta a sacrificar el programa. Entonces igual quiere tener la habitación de servicio, igual quiere tener lavadero, igual quiere tener comedor diario, igual quiere tener la pieza de estar, quiere tener varios dormitorios, quiere tener baño para los chicos, baño para los padres, baño para las visitas. Y además quieren tener múltiples recorridos, que si la nana va al baño no la vea la visita, que está entrando por el hall. Todo eso generaba una serie de distribuciones que teníamos que resolver para que el mobiliario quedara contento, y una vez que eso estaba resuelto y funcionaba, podíamos ver dónde estaba el margen de proposición de alguna cosa que nos interesara. Y en ese sentido, para nosotros era muy importante en esta especie como de traducción de ese encargo de lado, que es por un lado un cliente, que son estos terratenientes, los dueños de la quinta, que en realidad no tienen un peso pero tienen tierra, y por otra parte este constructor que quería hacer el negocio más suculento posible,
teniendo estos desvelos, pero en el fondo por otro lado está el cliente que está aspirando a estar en un barrio con cierta posición social, no sé. Entonces, ¿cómo entra en conflicto el negocio que tire para abajo una calidad y una persona que quiere tener cierta calidad lo más alta posible y que esa calidad lo más alta posible se note en todo, sea muy visible? Entonces ahí está un poco la desproporción de la irregularidad que tienen los frentes, de cómo hay una fachada que es muy parca hacia atrás, frente que es muy... Que como decía el constructor, no tiene vista. No tiene vista, claro. Entonces poner toda la energía en la visibilidad de ese rostro de presentación. Y nos interesaba mucho mantener el volumen unitario, independiente de si aquí había 3 unidades o 5, 10 o 20, poder tener una lectura del conjunto total. Entonces, el margen donde nosotros pusimos gran parte de la energía, una vez que estaba resuelta la planta, es esta fachada del frente con las terrazas profundas que tienen casi 3 metros de ancho. Esto es breve, pero en el fondo esas terrazas, si vuelan completas, la superficie municipal cuesta como 0%. Si se dividen, porque necesariamente tenían que aparecer las divisiones de las unidades, esa superficie cuenta como 50%. O sea, para tener una lectura unitaria sobre eso, si había 3 frentes, no 3 unidades, 3 departamentos por piso, siempre iba a aparecer un corte de eso, o sea, tampoco iba a ser un balcón limpio, siempre ponen esas paneles bien. Claro, no podíamos darnos el lujo de que las terrazas contaran metros municipales, porque ya los teníamos 139,99 anteriormente, descontando los shafts, era así, estirado al máximo. Entonces, hay un resquicio de la normativa, que es que si en una terraza los pilares solamente tocan de un lado y no del otro lado, en algún traqueo, la losa. La losa cuenta 0%. Entonces, con ese pequeño resquicio, lo que hicimos fue despegar las losas y simplemente intercalar de un lado y del otro, armando estas especies de árboles con ramas hacia un lado y hacia el otro que estructuraban la fachada. Y no solamente eso, sino que también parte de lo que la gente considera como estatus es este espacio verde, en el fondo los jardines colgantes, pero tampoco podíamos, por un tema de peso, sobrecargar estas losas. Entonces las jardineras se intercalan con losas que son con barandas metálicas. Claro, y al final eso es una cristalización de ese punto medio. Las losas finas son el apetito del cliente que quiere hacer lo más barato posible, pero por otro lado, la jardinera es lo que quiere el tipo que va a comprar. Entonces, al final, repartir esto, el tipo que ve una fachada piensa que la fachada completa es verde, jardinada, y en el fondo es la mitad de la fachada con jardines. A precio desde lejos. Esa misma estrategia de las jardineras se repite en las fachadas laterales, donde también, bueno, esta es una vista inferior, son todas jardineras, pero también se van desplazando hacia un lado y hacia el otro. Y esos pilares, machones verticales, que estructuran, en el fondo hacen que todas estas terrazas y jardineras no sean completamente moladizas, sino que tengan un soporte. También lo que hacen es que protegen del sol de la tarde, que es un sol muy horizontal, y protegen un poco el espacio. Dentro de esa búsqueda de poder conseguir máxima sensación de continuidad del interior, de este interior muy apretado, logramos con el ingeniero eliminar las vigas en el límite del recinto que da a la terraza. Entonces una sola losa continua que, como queda tan exigida, al final estos machones sirven para apuntalar un poco el esfuerzo. Nos interesa esta obra de Richter, en el fondo, como estructura regular, parca, sumamente intransigente en cuanto a la modulación que propone, pero que dentro de eso hay una serie de variaciones, una diversidad cromática que le entrega una riqueza que es única. Y que nos interesaba explorar, si bien el marco de toda esta fachada era muy dura, muy rígida y estructurada, había una especie de fachada
la vista al peatón, que eran los fondos de estas terrazas, los cielos. Y en el fondo, esa es solamente una propuesta temática, pero se están estudiando las posibilidades de color con un artista de Concepción, que es Oscar Concha, no sé, que son variaciones. Acumular acentos de tinte después del... Porque todo esto va con una piedra por fuera, la arista frontal es piedra, un grano de piedra... Pizarra, gris. Pero los fondos de losa serían como una variación del tinte. Las ventanas también se desplazan en las laterales, acompañando el desplazamiento de las jardineras. Y esa es la vista inmobiliaria. Feliz. Bueno, y lo otro que vamos a contar es como la parte final de cuando se editó la serie obra, los 4 proyectos que mostramos 3 proyectos concluidos y uno que estaba en construcción, y aquí viene el capítulo final que se terminó este año, de un proceso muy largo, la primera vez que hablamos del proyecto en realidad, fue largo y duro, y entonces en 2006, 2007 hasta hace un par de meses se estuvo concluyendo. Y este es un proyecto que de un personaje de una familia muy grande que vive en Chihuayante, que es un barrio que está, como conocen, el sur de Concepción, hacia Río Arriba, una comuna independiente, que era una zona muy de campo, muy rural, y él tenía la gracia de punto de partida del encargo, es que él vivió en este lugar toda su infancia. Y estudió medicina, muy talentoso, etc. Pero decidió, como Salo Rey, no cambiarse de barrio, entonces decidió construir en el mismo sitio donde había crecido. Entonces partía con una carga afectiva súper. Entonces, este es el sitio del proyecto, en negro está solamente la silueta de la casa, y es una de las pocas parcelas que está quedando con el tamaño de pequeña quinta, y rodeada por una serie de casas de poca altura. Y esto tenía una vegetación increíble. Cuando él nos presentó el lugar, nos llevó y habían demolido la casa antigua, él quería empezar de nuevo, se había hecho de hecho un proyecto acá con los arquitectos, pero no le gustaba, entonces quería empezar de vuelta y nos llevó a caminar por el sitio. Quedamos encantados con la diversidad que había y riqueza de la vegetación. Y parte de su requerimiento era que él quería seguir viviendo, o sea, tener continuidad con toda su historia familiar en el sitio, pero quería conseguir el máximo de visibilidad hacia afuera, que es lo que no le gustaba del proyecto que ya tenía terminado, que era un proyecto de 2 pisos, muy aparatoso. Entonces, él quería que fuera un proyecto que desde afuera, desde la calle está acá, fuera lo más visible posible. Entonces, una de las primeras decisiones fue simplemente extender el programa de la casa en un solo piso, sin un solo desnivel en el interior, y poder ocupar ese espacio de esa densidad que tenía la quinta, con una serie de árboles que quedarían atrapados entre las habitaciones del programa. En 9 patios que en el fondo integran aire a esta planta profunda. Claro, como la extensión del programa, el tamaño de esta casa, en el fondo es como una casa que es medio grande, medio chica, porque tiene muchos metrajes, pero también tiene muchos recintos. Entonces no es que sea una casa grande que tiene mega habitaciones, son repeticiones. Eso también es algo que traduce un esquema cultural muy local. La casa de campo está el comedor principal, el comedor secundario, el estar principal, el estar secundario, etc. Entonces, son habitaciones de un tamaño súper estándar, pero que se multiplican. Entonces, en esta multiplicación del programa, que ocupa la extensión del jardín, poder incorporar aire entre las habitaciones era clave. Entonces, la estrategia
muy sencilla de ocupación era eso, de apilar horizontalmente recintos y incorporar aire a través de unos recintos sin techo, un patio rodeado por habitaciones. Pero después, como el programa exigía que había ciertas zonas que tenían que tener mayor jerarquía, como equivalente a doble altura, ciertas piezas del programa se elevaban, pero la gran dificultad que tenía eso es que arrojaban demasiada sombra sobre los patios. Entonces, la operación clave fue poder hacer una especie de como slice en esta cubierta, de manera que la sensación interior fuera de doble altura, pero los patios recibieran la sombra de una altura simple. Es un esquema de la planta completa en madera, están los 9 patios y esta especie de laberinto continuo de programa, con las cubiertas que se van adaptando a la posición de los patios, la salida del agua. Si se fijan, tienen unas líneas continuas que cruzan de lado a lado. Esa no. Que son los sistemas de canales de evacuación de agua. Todas las inclinaciones de las cubiertas son descendentes hacia los patios, con lo cual garantizan que ninguna arroje sombra a los patios. La casa terminada. La palmera quedó adentro del patio del hall. Claro. Y el programa, como contábamos, tiene eso, que repite muchas piezas, o sea, tiene muchas habitaciones de visita, pero lo que nos interesaba era eso, esas piezas, círculos segmentados son estos espacios exteriores que empiezan a articular relaciones visuales, una relación de continuidad entre un recinto y otro. Entonces, un poco la planta funciona, tiene un acceso principal por acá, eso es un estacionamiento que queda incorporado dentro del mismo prisma y tiene un anillo de circulación completo que da la vuelta acá. Entonces, toda esta zona de acá es la zona social pública que tiene la continuidad visual entre el living, patio, comedor y otro patio, y termina ahí una zona de cocina, comedor de diario. Desde ese comedor de diarios hay una conexión visual completa hacia el comedor principal, y después se empieza a ver ciertos grados como límites, cortes de la continuidad en términos de privacidad. Pues el dormitorio principal está con la mejor orientación y la vista del jardín posterior, separado por patios, o sea, rodeado por patios como una célula independiente. Habitaciones regulares, un par de habitaciones que supuestamente eran para visitas, pero quedó embarazada y está... En medio del proceso quedó embarazada de mellizos, así que les quedó chica la casa. Bueno. Y esta continuidad de suelo, que es todo... yo creo que el momento que entendió la casa fue cuando un amigo le dijo que era una casa chilena moderna. Entonces, como que hay esos estilos, suelo madera, la teja, el patio. Pero acá simplemente lo que nos interesaba era hacer la distinción de durezas del suelo, simplemente marcando las zonas húmedas y el cambio de interior-exterior. Esto es lo que les mostraba en la planta. Esta es una vista desde el comedor de diarios, tras el patio, ahí está la cocina, y ese es el comedor principal. Y esta es la misma vista desde fuera de la casa, afuera de esa ventana, comedor principal, patio, y al fondo está el comedor de diario. Entonces, poder tener esas relaciones de aire que cruza la casa. Y los patios hay 3 patios duros, que son estos patios con adoquines, y el resto son patios verdes. ¿Qué? Deberían crecer, o sea, están recién. Bueno, pero en el fondo lo que nos interesaba era poder construir esta especie como de topografía de chupes que después empiezan a tener una repercusión en el interior en cuanto descomprimen o presionan ciertas zonas del programa. Entonces, zonas como los pasillos que tienen una altura estándar de 250 y las zonas públicas de mayor, las zonas sociales, tienen esta doble altura. Ese es el estar principal. Un dormitorio. Eso lo veis.
Entonces esta cubierta continua se perfora en los puntos que necesitan y aparecen estas lucarnas que capturan ciertos fragmentos del cielo. Entonces lo que estábamos viendo era, en esa imagen de la cubierta del techo, es que hay una lógica de la inclinación interna. Si se fijan, el estar, por ejemplo, tiene su cúpula propia, o el comedor una cúpula, o la cocina una cúpula, esta familiar. Y después hay una cubierta externa que es la que recoge el agua y se va adaptando al patio y a la manera más eficiente de sacar el agua. Entonces, simultáneamente, estas son fotos tomadas en un recorrido muy rápido por la casa. Entonces, las inclinaciones de estas lucarnas, de estas conos interiores, van dando distintos como tonos, distintas temperaturas en el exterior. Y este paisaje topográfico casi, al final, esto fue para nosotros clave entender la lógica que usaba el conductor, el jefe de obras, para traducir a la manera de un suelo, de casi un trabajo paisajístico, estas cubiertas. Trabajar con instrumentos, sacando niveles y fijando los puntos para ir dando las inclinaciones a las canales y calcular la circulación del agua. Entonces, la casa se construye básicamente con una estructura de hormigón y albañilería, puesta forrada por dentro estucada y pintada, por fuera tiene una estructura de madera que va con aislación térmica y por fuera placas y esta chapa de... Y toda la estructura de las cúpulas, estos son de madera. sí, son toda estructura de madera. Y lo que era clave en esta resolución es que esta estructura de madera no se hizo sin ningún plano de estructura de madera. O sea, fue simplemente un criterio estructural que dio el ingeniero, que se explicó al jefe de obra, el jefe de obra dio la instrucción a los maestros y los maestros simplemente interpretaron. El carpintero interpretó la mejor manera de poder adaptarse a esa lógica en cada techo era diferente. Y ese es el resultado de esa lógica, de un levantamiento que se hizo una vez que estaba ejecutada la estructuración de Y básicamente consistía en que había una inclinación exterior y una inclinación interior. Y el maestro carpintero tenía que definir la estructura intermedia que triangulaba y rigidizaba el... En el fondo, estos puntos de acá ahí está el cajón. Ese cajón ellos lo subían, lo proyectaban, lo dibujaban en el piso y lo proyectan hacia arriba, lo levantaban, lo dejaban fijo en la posición y después desde esos 4 puntos tiraban una guía a los 4 puntos de la habitación y a los 4 puntos de la cubierta exterior. Entonces este es el plano base de todos esos detalles interiores. Y eso es como se dice, esa es justo la lucarna de la cocina. Y después cómo se resuelve cada una de las cerchas, eso es lo que se hace en el carpintero. Esperamos. Es un poco la complejidad que tiene el sistema. Y otro tema clave para nosotros era si estábamos usando esta continuidad de revestimiento en la cubierta, en los muros. Nos complicaba un poco la dimensión que tenían estas prismas, las figuras que describen los prismas, que como eran muy pequeñas, cualquier encuentro iba a ser una costura muy gruesa, entonces se podía empezar a desdibujar la silueta de los prismas. En el caso de estos techos de teja, como el que tiene acá la casona, pero que son de otras dimensiones. Entonces nos interesaba mantener esa continuidad y no tener nada más que una línea de unión en esa lista, con paños que eran de proporciones muy pequeñas. Entonces lo que hicimos fue simplemente alinear las tejas, partir con una primera teja que es la que da la hilada de retorno que se traba con las tejas de muro, y esas son las que mandaban hacia arriba, y simplemente los encuentros laterales se hacía un trabajo como de costura artesanal, que era doblado, pegado in situ. Todo el resto es un sistema de traba industrial. Y el único detalle que trabajamos con Carta de Habla fue esa lista escondida en los paños
que simplemente es querer hacer el mismo detalle que tiene una limaolla, que es con una pieza metálica por debajo. Nosotros la dimos vuelta, hicimos una limaolla en la arista. Entonces hay una especie como de canal que recorre desde toda la arista hasta abajo, por debajo. Y después la selección del color también es una mezcla de bronce que van dando ciertos matices, va cambiando mucho durante el día. Es muy rojizo a muy dorado. Y esto para nosotros era muy importante, un dibujo que hizo el hijo de mi casa, que un poco repite la historia de su vida de infancia. Esto fue sin copiarlo de ningún lado, se sentó solo, le dijimos dibujar a casa y dibujó esto. Y papá y mamá chiquitito nos puso eso solar. Y lo que es bueno es que acá anotó a los mellizos que todavía no tenían nombre. Eso es. Muchas gracias.